Chicos, buenas tardes. Hoy en el segundo video de Forjando Pasos les traigo una pequeña sorpresa que espero que disfruten tanto como yo. Les comento, Forjando Pasos estará dividido en diferentes sesiones de trabajo. Una de ellas relacionada con contar anécdotas, experiencias de la vida en la cual nos hayamos enfrentado a ciertas circunstancias y hayamos sacado algo positivo al respecto. También estaremos hablando acerca de superación personal, haciendo entrevistas, charlas, de las cuales ustedes se podrán beneficiar de la experiencia que otras personas hayan vivido. Hoy les quiero contar particularmente lo que yo he aprendido o lo que yo he vivido una vez que decidí comenzar a leer. Hoy también les traigo una historia muy bonita relacionada con la felicidad. Acompáñame hasta el final. En mi búsqueda de superación personal y profesional decidí un día que la lectura era algo que podía fomentar mis habilidades para expresarme, para conocimiento, para adquirir nuevas habilidades. Ese día que decidí leer fue el día más maravilloso de mi vida. ¿Por qué lo digo? Porque cuando experimentas esa sensación de comenzar a leer un libro, te metes dentro del contenido que tiene el libro. Comienzas como que de cierta manera a interiorizar cada conocimiento, cada cosa que te va aportando este libro. Es maravilloso cuando experimentas la sensación de terminar un libro y querer comenzar uno nuevo. Llegó el momento en el que yo terminaba de leer un libro y ya estaba, no llegaba a terminar y ya estaba en búsqueda de uno nuevo. Pues me sentía como que de cierta manera un poco mal porque no tenía otro libro o algo así y quería continuar aprendiendo, continuar leyendo. Pues esto que estaba sintiendo de que iba aprendiendo, adquiriendo nuevas habilidades, me gustaba y era algo pues que no quería parar. Incluso llegó el momento en el que tenía 2 y 3 libros para leer al mismo tiempo y me fascinaba la idea, era algo que realmente me gustaba, estaba sintiendo algo que hasta ese momento no había experimentado y los resultados me estaban gustando. Comencé leyendo libros de crecimiento espiritual, de cómo lidiar con personas tóxicas, de amor, de éxito, de economía, de finanzas. Bueno, una serie de libros que actualmente continúo leyendo. Pero un buen día un amigo me recomienda un libro con un título realmente poco inspirador o poco motivador y el libro se llamaba La culpa es de la vaca. No conocía este libro, me cuenta que trataba de relatos, de anécdotas, fábulas acerca del liderazgo y cómo ciertas personas ante X situación pues actúan, ¿no? Y dan una solución. Entonces, la verdad pues que no me encontraba muy motivada a leerlo, pero un buen día había terminado de leer el libro que me encontraba en ese momento leyendo y pues tenía este libro que me había recomendado mi amigo, muy bueno por cierto, y pues decidí darle una oportunidad y comenzar a leerlo. Y de este libro hoy les he traído una pequeña anécdota, un pequeño cuento que les voy a leer y la verdad pues quedé fascinada. Leí La culpa es de la vaca 1, leí La culpa de la vaca 2 y la verdad que es un libro que súper recomiendo porque me parece muy interesante. Todas las recomendaciones, las conclusiones a las que llegan sus compiladores, sus autores, creo que de cierta manera puede ayudar a cada uno a ver cómo otras personas reaccionan ante X situaciones y cómo le dan solución. Entonces, hoy les voy a leer un cuento del libro de La culpa es de la vaca, el número 1, que espero que disfruten junto conmigo. Acompáñame. Para poder leerles este cuento, pues me voy a acompañar de mi tablet, porque no pude aprenderlo de memoria. Entonces, el cuento se llama así: La felicidad es el camino. Comenzamos. Nos convencemos de que la vida será mejor después de cumplir 18 años, después de casarnos, después de conseguir un mejor empleo, después de tener un hijo, después de tener otro. Entonces nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que nos sentiremos felices cuando lo sean. Después nos lamentamos porque son adolescentes difíciles de tratar. Ciertamente nos sentiremos más felices cuando salgan de esa época. Nos decimos
que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o a nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor carro o una mejor casa, cuando podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices. Si no es ahora, ¿cuándo? Una de nuestras frases favoritas es de Alfred de Souza y dice la frase: por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar. La vida de verdad. Pero siempre había un obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría, hasta que me di cuenta de que estos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva nos ha ayudado a ver que no hay camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Debemos atesorar cada momento, mucho más cuando lo compartimos con alguien especial, y recordar que el tiempo no espera a nadie. No espere hasta terminar la escuela, hasta volver a la escuela, hasta bajar 10 libras, hasta tener hijos, hasta que los hijos vayan a la escuela, hasta que se case, hasta que se divorcie, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que muera, para aprender que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no es un destino. Y los autores, hasta aquí el cuento, y los autores concluyen de la siguiente manera: trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca hubieras herido y baila como si nadie te estuviera viendo. Espero que hayan disfrutado de la historia, bien inspiradora, bien reflexiva. ¿Y por qué comencé con esta? Pues precisamente porque olvidamos que el día, el momento, la etapa, la época, o como quieran llamarla, para ser felices es el hoy. Estamos enfuscados, estamos proyectados en búsqueda del futuro, de un mañana que es incierto, que no sabemos qué pueda pasar mañana, y olvidamos que el día, que el momento más importante para ser felices es el hoy. Entonces, por esto decidí pues comenzar con esta pequeña reflexión. Espero que le guste, espero que le haya sido agradable al oído. Si te gustó el video, por favor, no olvides suscribirte, no olvides darle a la campanita, no olvides darle like a este video, y espero que en los comentarios, por favor, te lo agradecería, nos dejes tu comentario, tu opinión, qué piensas al respecto, qué te pareció, y algunas recomendaciones para próximos videos que te puedan ayudar a ti y a los demás. ¡Chao!